Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Para mí es un placer poder saludarlos, espero que estén muy bien. Vamos a tocar el tema sobre los amplificadores operacionales. Muy bien, vamos a ver no los más conocidos como PAM, ¿no? Bueno, un amplificador operacional es técnicamente un amplificador electrónico, el cual se activa en un funcionamiento con corriente continua. Como podemos observar, tenemos un amplificador operacional, el M741, en el cual va a tener una entrada, bueno, va a tener dos entradas y una salida, en la cual la entrada inversora y la entrada no inversora. Que tenemos en el pin 2, no, básicamente, valga la redundancia, la entrada inversora, en el pin 3 la entrada no inversora y en el pin 5 la salida. ¿Correcto? Bueno, vamos al siguiente. Vamos a ver, un amplificador operacional es un amplificador diferencial de muy alta ganancia con una impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Con alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Correcto. Bueno, como se les decía al inicio, tenemos la entrada inversora y la entrada inversora, en el cual este amplificador operacional está alimentado por, generalmente es más 12 voltios y menos 12 voltios, ¿correcto? Bueno, esto también se le puede poner si es que gustan, ¿no? Es algo relativo, pero vamos a seguir explicando, ¿correcto? Ok, vamos a la siguiente. Vamos a ver cómo el circuito funciona como un multiplicador de ganancia constante. Se aplica una señal de entrada, acá está el voltaje input o el voltaje de entrada en español, a través de un resistor RI, resistencia de entrada. Acá está el voltaje input, la resistencia de entrada negativa. La salida se conecta de nuevo a la misma entrada negativa por medio de un resistor RF, una resistencia de realimentación. Acá está. ¿Correcto? Lo que dice en el texto lo mostramos en el gráfico. Un voltaje de entrada con una resistencia de entrada. Correcto. Y dice que el voltaje de salida se conecta a la misma entrada negativa. Acá está. Una resistencia de realimentación. ¿Correcto? Bueno, básicamente primero estamos explicando lo que es una teoría, ¿verdad? Aquí de una manera se puede decir más simplificada, de un desarrollo matemático que se hace dentro de ello para llegar a lo que es como hallar la ganancia. ¿Correcto? Bueno, ya hemos indicado las entradas, cada una de ellas, y tenemos la salida, ¿verdad? En la cual dentro de ello va a funcionar con una señal y con una resistencia, como se le recalcó, con un voltaje positivo, con voltaje negativo. Ojo que también para las diferentes funciones se le puede aplicar hasta incluso tierra en alguno de los voltajes. Ojo con eso, así que pues no es que siempre va a ser positivo, o sea, le voy a poner 12 voltios y acá 12 voltios. Hay veces que acá el polo positivo no se le va a poner una tierra, o en el negativo también se le va a poner una tierra. Diferentes funciones tiene este amplificador operacional, por ejemplo un sumador, un multiplicador, un comparador, entre otros, ¿no? Y base un aspecto matemático, una resolución, se le puede decir, una simplificación para poder hallar la ganancia de este amplificador. Es básicamente el voltaje de salida, el V output, porque tenemos el V output, entre el voltaje input. Acá este es un voltaje input, ¿ok? Entre el voltaje input, ¿correcto? Entonces, ojo con esto. Y ahora tú me podrás decir, pero ¿cómo calculo esto? Bueno, básicamente si tú no tienes el voltaje output y no tienes el voltaje input, ¿no? O digamos tienes uno de ellos, pues para hallar la ganancia en este amplificador es la menos resistencia de realimentación sobre la resistencia de entrada.
El R input no va a ser el R1, que, o sea, acá este es un RI básicamente. Entonces va a ser menos resistencia de realimentación sobre resistencia de entrada. Ahora vamos, aquí tenemos el amplificador inversor, ¿cierto? Bueno, básicamente lo que ya se explicó, ¿no? Pues voltaje, resistencia de entrada, resistencia de realimentación y un voltaje de salida. Ahora, ¿cómo yo hallo? Digamos que me piden hallar el voltaje de salida, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué hago? Lo que hago es ordenar, ¿no? Un voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? A menos que resistencia de realimentación sobre resistencia de entrada por el voltaje de entrada. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver un pequeño ejercicio, cómo se comporta. Bueno, dice el problema. Se tiene como resistencia de realimentación 300 ohmios, correcto, y una resistencia de entrada de 100 ohmios. El voltaje input es de 3 voltios. Acá está, 3 voltios, se ha corrido. Hallar el voltaje output. Muy bien, aplicando lo que hemos visto, voltaje output va a ser igual a que a menos resistencia de realimentación sobre voltaje input. Listo. 300, acá se van 2 ceros, queda menos 3, ¿cierto? Por el voltaje de entrada, por 3. 3 por 3, 9. Menos por más, menos 9. Listo. Voltaje output tenemos menos 9 voltios. Este voltaje sería el voltaje de salida. Ahora vamos a ver el amplificador no inversor. ¿Correcto? ¿Por qué no inversor? Porque ahora el voltaje está entrando en el voltaje, lo que es el positivo, y el negativo está yendo a tierra. ¿Correcto? Ahora, tú lo podrás ver este sistema en otra gráfica. Lo que importa en esto para tú identificar si es un amplificador inversor o no inversor es en cuál de ellos está colocado el voltaje y cuál está a tierra. Por ejemplo, aquí este es un amplificador inversor porque el positivo está a tierra, y este es un no inversor porque el negativo está a tierra y el positivo es el cual está entrando un voltaje. ¿Correcto? Ahora vamos a ver que ahora se comporta de una manera diferente. Para hallar el voltaje de salida tenemos ¿qué cosa? 1 más la resistencia de realimentación sobre la resistencia de entrada, ¿correcto? Resistencia de realimentación sobre resistencia de entrada, ¿correcto? Vamos a ver un problema de cómo también se comporta este amplificador. Muy bien, se tiene como resistencia de realimentación 600 ohmios y resistencia de entrada 200 ohmios. Dice, hallar el voltaje input de 2 voltios. Perdón, tenemos un voltaje input de 2 voltios, hallar el voltaje output. Ahora, ya, lo mismo. Voltaje output va a ser igual a ¿qué? Recordamos nuestra formulita que es de acá, 1 más la resistencia de realimentación, que son 600 ohmios, sobre la resistencia de entrada, que son 200 ohmios, por el voltaje input. ¿Cuánto era? 2 voltios. Ojo que aquí ya no es menos, ahora es más, porque es un voltaje. Acá este es uno no inversor. En el inversor sí es menos, pero aquí es 1 más. Correcto. O sea, solamente cambian el 1 más. Ahora, voltaje output va a ser acá 600. Acá 6 entre 2. Acá ha habido un error. Ah, no, está bien. 6 entre 2, 3. Más 1, 4. ¿Correcto? Ahora, 4 por 2, 8 voltios. Voltaje output tenemos 8 voltios. Bueno, ese ha sido la introducción, se puede decir, de cómo funciona un amplificador operacional. Así que recuerda suscribirte, dejar tu like, suscríbete, activa la campanita, deja tu like y comparte. Que Dios te bendiga.